Gracias, doctor Milton. Muchas gracias a todos los presentes. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Vamos a compartir pantalla para que se observe. ¿Se observa? ¿Se observa la pantalla compartida? Por favor, solo un sí o no. ¿Me confirman si se observa la pantalla, por favor? Compartida. Voy a realizar la verificación para continuar. Conforme, sí se observa, ya. Muchas gracias por la invitación. Ya vamos a comenzar. El tema que nos ha tratado, que se nos ha invitado para poder disertar, es el de trata de personas y explotación humana. De manera breve, vamos a señalar que este delito se encuentra altamente relacionado con la cosificación de los seres humanos. Esta cosificación se realiza en muchos aspectos, en temas de violencia inclusive, donde el autor piensa que la persona vulnerada, la persona agraviada, es una cosa, pues hablamos de posesión y llegamos hasta un feminicidio. Ahora, esta cosificación, este delito se encuentra relacionado quizá con un tema de violencia. Sí, sí, sí. Primero entendamos algo. La última modificatoria del año 2021, esto mediante ley 31.146, tiene como finalidad sistematizar. A veces se piensa que es una nueva ley. No es una nueva ley, en realidad, o sea, nueva con una nueva clasificación, con nuevos tipos penales, o la estructura se ha modificado altamente. No, es un orden que se tiene. El Código Penal ya se encontraba este tipo de delito de trata de personas y más delitos inclusive muy similares, no con la misma estructura, pero muy similares, pero se encontraban, para que se entienda, de un modo desordenado en diferentes puntos. Y había problemas con el bien jurídico protegido, ¿no? Era la libertad. Entonces, hablaríamos con un tema de coacción, de tránsito, secuestro, por ahí no iba el sendero, los tratados, convenios, conceptos internacionales hablaban de dignidad humana, y esta dignidad humana va más allá de la simple libertad. No se puede hablar de vida sin dignidad. Entonces, mediante la ley mencionada es donde se aprecia lo que estoy mencionando. ¿Se relaciona con un tema de violencia contra la mujer? Sí, sí se relaciona. En la ley 30.164 se mencionan los actos de violencia y dentro de esto se menciona la trata de personas y la prostitución forzada. Entonces, doctor, ¿existe la prostitución no forzada? Bueno, la prostitución no es penada. La prostitución no es penada. Voy adelantando, la prostitución no es penada. El favorecimiento a la prostitución, sí. Asimismo, el Decreto Supremo 5/2022, de igual manera, ese reglamento de esta ley, dentro de sus varias modificaciones que ha tenido, menciona que deplora los actos de trata de personas por explotación sexual de niñas y adolescentes. Ahora, como se ha mencionado, ¿qué se entiende por libertad? Renunciar a nuestra libertad es renunciar a nuestra calidad de hombre. Esto lo decía el maestro Rousseau en su momento. Actualmente, nosotros tenemos este problema de esclavitud, pero ya no la esclavitud que era con cadenas al estilo, entre comillas, de Ben-Hur, y entre los esclavos en un barco, en una mina. Bueno, y pues el autor eso continúa en los lugares lejanos, bueno, pero hablamos de la frecuencia o que sea lo común, o sea, cotidiano. Hablamos acá de una esclavitud a nivel ciber, esto es a nivel de la tecnología. El Perú no ha sido ajeno, se ha visto a través de la historia un tema de racismo y discriminación. Marco legislativo es amplio. Este marco, primero, voy a tratar de resumir las ideas, ¿no? Para dar lectura a todo. Se ponen en congresos, hasta el año 1889, conferencias, convenios, convenciones para llegar a unificar. Y es así que mediante la Declaración Universal de Derechos Humanos, esto por la Segunda Guerra Mundial, ya se brinda un mayor soporte ya más estructurado al tema de las personas que pueden ser. Recordemos, después de un conflicto,
existe una nación, existe una cantidad de personas, una población que ha sido derrotada y va a ser sometida a explotación. El marco legislativo internacional se ve cómo se evoluciona primero con trata de personas, trata de blancas, de seres humanos. Mucho se confunde trata de blancas por trata de personas. Blanca se hacía alusión a las mujeres de raza, por decirlo, blanca, y la discriminación de racismo que tenía hacia otro tipo de personas que no sean de la raza blanca. Entonces, ¿se permitía ese comercio? Sí. ¿No? La evolución de los derechos se ha dado en ese orden. A nivel nacional, de igual manera, la Constitución Política del Perú ya deploraba este hecho. El Código de Unión antes también lo deploraba. ¿No? ¿Y cuándo es así que surge como ley? En el 2007, ¿no? Se manda una ley, se modifica en el 2014 y en el 2021 se realizan las correcciones debidas, el orden que se tiene que sistematizar, este orden que ya vulnera, y lo que sí es nuevo acá es que se apertura el bien jurídico, dignidad humana como tal, en el Código Penal, este rubro que se tiene, ¿no? Además de los planes nacionales contra la trata de personas, los protocolos respectivos y otros que dictan este lineamiento. Instituciones relacionadas, las fiscalías especializadas, la policía especializada, el ministerio. Los ministerios son muy importantes, el Ministerio de la Mujer, entre otros más. ¿Por qué? Porque actúan a través de equipos multidisciplinarios. No puedes abordar una cuestión de resultados simplemente con un factor jurídico. Estas personas no te van a entender. No te van a entender porque muchas veces no se sienten víctimas de este hecho. Nos hablamos de víctima consciente y víctima inconsciente. Entonces, un psicólogo, un asistente social podrán abordar. Recordemos que acá el autor de trata de personas, de otra manera, tiene mucho vínculo, perdón, el agraviado, la víctima, tiene mucho vínculo con el autor. Siendo así, inclusive, pues también existe la figura de la excusa absolutoria, ¿no? A veces la víctima llega a ser victimario, y con la excusa absolutoria se debe comprender este estadio, se debe acreditar el tal, para que no sea impuesta una sanción. Ahora, la normatividad bandera es el protocolo de Palermo. El protocolo de Palermo que señala los lineamientos de lucha frente a la trata de personas. La ciberdelincuencia se aprecia, todo con la captación, que es el nuevo rector que es el que se da a través de las redes sociales, ¿no? Y cómo se relaciona esto a través de los delitos de pornografía infantil y otros, que el Convenio de Budapest de otra manera refiere. La estructura de las personas, conductas, medios y fines, los cuales son los verbos rectores. Para explicarlo, ¿no? La captación, que es el alcance que se da a través de redes sociales, ¿no? Y esta persona se camufla, va a usar medios, ¿no? Conductas, medios y fines. Siempre recordemos en trata de personas. Y el transporte y traslado es muy similar. El transporte son rutas largas, mayormente a nivel nacional o internacional. El traslado son de lugares, ¿no? Por ejemplo, se encuentra en un distrito del Cono Sur y a un distrito del Cono Norte. Es un traslado que se tiene. La acogida y recepción y retención, recordemos, es como una mercancía. Ya lo dice Interpol. El autor cosifica a las víctimas y azota como una mercancía. Y como esta mercancía debe de cuidarla, ¿no? Pues lo que acoge, recepciona o retiene. Los medios son todos los factores que se van a aprovechar para realizar la explotación. Esto es la violencia física, la amenaza, privación de libertad, engaño, abuso de poder y una situación de vulnerabilidad. Este rasgo de vulnerabilidad es una herida que se tiene, ¿no? Toda víctima de trata es vulnerable. Doctor, pero yo veo que tienen medios, tienen cierto grado de dominio de emociones. Bueno, son varios factores que debemos de explicar cuáles son los factores de vulnerabilidad. Además de esto, los fines. ¿Para qué? Los dos grandes bloques de los fines de personas son explotación sexual y explotación laboral. Tipos de participación, esto es, el autor responde al título de promover, de favorecer, de financiar o facilitar. La pena en el tipo base de personas, por eso también tiene diversas situaciones que agravan. La pena es de 8 a 15 años. Formas agravadas, el abuso de la función, la promoción de la asociación, la probabilidad de víctimas, el vínculo tiene que ser en estado de gestación la víctima también. Y formas que tienen un grado alto de comisión de agravante sería la muerte de la víctima cuando son menores de 14 años o si la gente es una condición criminal, ¿no? Las penas acá
dentro de esta gravedad. Los primeros tramos son de 12 a 20 años y el otro es de 25 a más. Hasta el máximo de la pena. Ahora, acá, a nivel de beneficios, no existe la improcedencia de acumulación de la redención de pena por el trabajo de educación por la libertad de personas. La improcedencia de casos especiales de beneficios en libertad o liberación condicional. Trata de personas en el ciberespacio. Nosotros, cuando se realiza una búsqueda web, esto es con una fuente de datos, ¿no? En el año 2017 se dice que por minuto se realizan algo de 4 millones de búsquedas. Y las personas cuelgan por un minuto algo de cuarto de millón en fotos, ¿no? ¿Se imaginan personas que se dediquen a este tipo de explotación, que tengan un humano de, entre comillas, trabajo, ¿no? Es un trabajo ilícito para explotar lo que van a hacer? Hay muchos casos que crean cuentas falsas para explotar, ¿no? Usan diferentes fotos para explotar a las personas. Y esto va de la mano con otros delitos más, un tema de acoso, un tema de extorsión y más, no chantaje sexual inclusive. Tres figuras relacionadas al ciberespacio: el grooming, esa cercanía que tienen los mayores menores de edad; la extorsión, que si bien esto puede tener quizá un origen al inicio de pareja, sin embargo luego esto tiene otra connotación, cuando acá ya existe, tengo fotos de la pareja y la voy a extorsionar, ¿no? Por diversos factores. Pero relacionado al trata de personas, se da para explotarla. Tengo esto, apóyame con ese trabajo, con tales amigos, para explotar. Sexting y otros más. La famosa Deep Web. ¿Cómo es la famosa Deep Web? Esto es el iceberg, ¿no? Tenemos el tema del iceberg, solamente vemos la parte inicial, no vemos un todo, vemos la parte inicial. Internet tiene un contenido bastante profundo, inclusive se utilizan navegadores para camuflar y no se puede ver, ¿no? Los sitios web más utilizados: Facebook, Tinder, el chat, ¿no? Esta curiosidad que se tiene por conocer personas detrás de un computador, detrás de un celular. No sabemos cómo son, pero esa es la emoción, es la adrenalina que tiene por uno de conocer, a ver qué aventura sucede, y después de esta aventura puede terminar en tragedia o un feminicidio. La red es amplia. ¿Se relaciona con el lavado de activos? Sí. La relación, ¿por qué? Porque los fines que se realizan del lavado van a formar un agravante mayor que la ley lo señala. Esto es, agrava la pena del lavado cuando el origen ilícito de esta ley, perdón, de este dinero, ¿no? o de este pecunio, de estos bienes, son de la trata de personas. La vulnerabilidad que mencioné, este grado de vulnerabilidad es una herida. Esta herida que va acrecentándose poco a poco. El protocolo que se tiene para instalar del 2018 señala lineamientos, porque la vulnerabilidad puede catalogarse bajo un criterio muy subjetivo. Entonces, con una directiva se brindan ciertos lineamientos, ¿no? El objetivo es buscar justamente un procedimiento adecuado. Ahora, los factores de vulnerabilidad de este herido, pues, como mencionado, pueden ser físicos, psicológicos, mentales o antropológicos. Doctor, ¿qué diferencia entre psicológico y mental? El tema psicológico es de un profesional y el tema mental ya es de un médico, que para diagnosticar y muchas veces se va médica, ¿no? La guía operativa que se tiene, este guía es para fortalecer el trabajo que tienen las fiscalías de personas y la unidad policial respectiva, y el apoyo de todas las instituciones estatales, ¿no? Las reglas de Brasilia, que vino un grado de soporte, un grado de derecho a todas personas con un grado de discapacidad o vulnerabilidad, ¿no? Ahora, acá viene el tema de análisis de la víctima de personas, cómo es su grado de vulnerabilidad, en el sentido de que se repite un ciclo. Esto se relaciona ampliamente con la excusa absolutoria que he mencionado. Los factores de vulnerabilidad de una víctima de personas individuales, ¿no? Características propias de la persona, baja autoestima, que se dejan influenciar. Las personas a veces, por no quedar mal, por no saber decir no, llegan a un grado de tolerar, ¿no? Llegamos a normalizar conductas que sinceramente son deplorables o simplemente no se pueden normalizar como tal, porque perjudican el desarrollo, el bienestar de uno mismo. Familiares, cuando la familia no está pendiente de uno. Acá viene mucho ese tirajala de decir padres separados, padres unidos,
Sin embargo, va más allá de eso. Creo que es el buen trato el que debe primar y la formación más el ejemplo. Factores sociales, la inseguridad, la fragilidad, no tiene un apoyo, ¿no? Los famosos canales o redes de apoyo, los factores comunitarios que tiene, entonces ya más el apoyo estatal, las oportunidades, ¿no? Factores externos y factores internos. En lo físico resalta acá la edad, una discapacidad, el tema de desnutrición; en lo psicológico, la indefensión, el déficit cognitivo que se tiene, la distorsión cognitiva. Lo mental son los trastornos, ¿no? Una persona que es borderline es más propensa, pues, unas características, y la casuística lo señala así, quizá que una persona que es obsesiva, ¿no? O sea, aprovechan justamente el lado extremista del trastorno para poder, eh, digamos, enriquecerse con este grado de vulnerabilidad. La antropológica va al lado de la pobreza, la falta de trabajo. Una persona no ha tenido las pautas necesarias y de una otra manera se somete a esta explotación. La relación de las medidas de protección. El Ministerio Público dicta medidas de protección a las personas agraviadas y testigos para codificar su nombre. ¿Cómo debe ser el abordaje a las víctimas? A ver, acá existe siempre una distorsión entre, quizá, y esto ocurre en la práctica, cuando se va a abordar a una persona agraviada o un autorretrato. Acá en particular vamos a hablar de la víctima. Se le interroga como que fuera un delito de hurto. Se piden requisitos como cual pericia de un documento falso. Tenemos que entender que trata de personas está muy ligado a esta familia delictiva de delitos sexuales, de violencia. Entonces, creo que por un sentido común, más allá de lo jurídico, inclusive, no es muy bonito recordar a una víctima cómo ha sido agraviada, ¿no? Cómo es que la han vulnerado, ¿no? Entonces, se tiene que tener un grado de criterio, ¿no? Y fomentar las habilidades blandas para su correcto desarrollo. ¿Es un tema antropológico, social y migración? Sí. Justamente el tema de pandemia ha realizado, ha motivado, ha contribuido a que se den este tipo de alcances, ¿no? ¿Se relaciona con tráfico de migrantes? Sí, por la entrada ilegal. Algunos datos estadísticos, por lo que más resalta, se han incrementado las denuncias desde el 2015, porque en 2015 ya se crea una Fiscalía de Trata de Personas. ¿Doctor, no debería ser al revés? No, porque la cifra negra ya se retira de esa oscuridad y ya se plasma en un documento. Para Interpol, el delincuente de trata de personas no solo busca vender y obtener beneficios de esos seres humanos, tiene un desprecio total por la dignidad y por los derechos ajenos, ¿no? Operaciones grandes que se han realizado en diferentes continentes, donde se han rescatado 94 víctimas, 150 víctimas, grandes operativos acá también en Perú, se realizó lo mismo en 2018, 2019, en Madre de Dios, porque los fiscales rescataron a bastantes víctimas que han explotados por sectores alejados de la ciudad. El vínculo protegido es la dignidad humana, que es inherente. El Tribunal Constitucional ya ha señalado que es inherente. No puede haber vida sin dignidad, ¿no? Esta contempla libertad e igualdad y la voluntad de poder ejercer los derechos, ¿no? Tiene alcances internacionales, el tema de dignidad lo señala en la Comisión Americana, pactos internacionales, entre otros más. El maestro, atiende así, siguiendo Immanuel Kant, señala, la dignidad no puede pertenecer a nadie. No se puede vender la dignidad, no podemos comercializar con la dignidad. Inclusive, por eso, existe un caso de un famoso youtuber que fue condenado, fue sentenciado por dentro de sus bromas, y realizar un capítulo en donde va donde un mendigo e intercambia una galleta, aparentemente con crema, pero esa crema era colino, era una pasta dental y bueno, se imaginarán la reacción que tuvo, ¿no? Entonces, no puedes jugar con la dignidad de una persona de esa manera, ¿no? Menos en un tema de trata de personas. Esta evolución se da a través de lo largo. Recordemos que esto tiene un análisis de antes gente de arriba y gente de abajo, ¿no? Entonces, a través de las diferentes edades de la historia, esto se ha ido modificando. La evolución humana en su pensamiento y de hechos se va contemplando en varios aspectos. Precedentes vinculantes que se tienen. Primero, el Acuerdo Plenario 3/2011, donde brinda alcances en específico sobre la libertad personal. La libertad personal explica el Código Penal de manera general. El Acuerdo Plenario 6/2019 sí brinda mayores alcances sobre el bien jurídico protegido, como se ha mencionado, la dignidad humana,
menciona claramente los dos rectores, señalan la vulnerabilidad de la víctima, entre otros más. La casación, los invito a revisar el 2349 y 2014, donde se van a dar cuenta el razonamiento errado que se tuvo en esa sentencia de la Corte Suprema, donde se indicó lo siguiente. ¿Qué fue lo que se indicó? Se señaló de manera altamente errada, a mi parecer, que no existe protección laboral cuando hay un desgaste físico. O sea, si una persona no tiene un desgaste físico, entiendo yo, en 20 horas de trabajo al día, no existe protección, porque va de la mano. Me parece más un instrumento matemático, ¿no? Ajeno a la dignidad, ajeno, o sea, no cumple los estándares. Bueno, esta sentencia fue, digamos, subsanada mediante el acuerdo plenario que se ha señalado, porque se imaginan ese precedente, las absoluciones decaerían no cumpliendo su finalidad. Más precedentes de la Corte Americana, sobre todo en haciendas que ponían la dignidad humana. Recientemente, se ha emitido una casación 34-2020 nacional, donde se incorpora también al Estado como agraviado en el delito de trata de personas, pero, como mencioné, siempre cuando tenga el agravante de organización criminal. Entonces, bueno, la excusa absolutoria que he señalado, donde la víctima de trata, que también ha reclutado gente, que también ha explotado a otras personas, puede ser sometida a la excusa absolutoria, si se acredita dicha figura, que estos actos han sido cometidos porque ha tenido una evolución de víctima a víctima. Se contempla que sea víctima, ¿no? En Perú no funciona de esa manera, no se encuentra aún regulado. Son varios delitos por medio de la ley 30.963, ¿no? Modificada por la ley de 1946, que ya no forman esta triada de trata de personas, conductas, medios y fines, no. Acá solo ven los fines, o algunas características. Vamos a decir tipo penal específico y el tipo penal residual o alternativo, ¿no? Que son explotación sexual, favorecimiento de la prostitución, cliente de las adolescentes, proxenetismo, discriminaciones obscenas, pornografía infantil, proposiciones a niños y adolescentes, promoción o favorecimiento, cliente de la explotación sexual, beneficio de la explotación sexual, entre otros más, gestión de explotación, esclavitud, inclusive acá también se mencionaba el turismo sexual. El orden de que se tiene en el Código Penal, de una otra manera, de igual forma, ya se ha modificado, como he dicho, ¿no? Se tiene el título general, contra el cuerpo de salud, título 1A, esto es, se ha insertado uno más, contra la vida humana. Y el capítulo es trata de personas y su forma agravada, el capítulo 2, explotación. Todos los tipos penales de explotación. Son 3 modificaciones que se ha dado, recordemos el año 2007, 2014 y 2021. Existe una ley modelo que se tiene en las Naciones Unidas, porque digamos que trata de personas acá en Perú solo es para niños, y en Ecuador es para ancianos, y en Bolivia es solo para un género. Si se imaginan, nunca se va a poder hacer extraditaciones ni realizar una legislación comparada. Entonces, acá se advierten ciertos, digamos, aspectos que se tienen que tomar en cuenta para que exista una unidad en su interpretación. Otras personas recuerdan conductas, medios y fines. Si quieren lectura o videos de recreación, existe un caso en diferentes plataformas virtuales de la Isla de Lujo, ¿no? Donde se detalla cómo se realizaba este tipo de explotación. Conductas, medios y fines, explotación, que se tiene la captación a menores de edad mediante engaño, y los fines son la explotación sexual. Bueno, espero que haya quedado claro, me quedo presta a cualquier interrogante. Muchas gracias por su tiempo.